Buenos días a todos, queridos. Buenos días a todos. Damos gracias al Señor. Ahora hacía tiempo que no bajábamos a Sevilla y con vosotros no habíamos estado aquí en Mairena, esta fusión preciosa de las dos asambleas. Damos gracias al Señor que tenéis un anfiteatro precioso para tener los cultos aquí, ¿no? Y quiero deciros gracias por vuestro ministerio durante tantos años, vuestro ministerio de sostener la cuerda en el argot misionero, ¿no? De aquellos que bajan al pozo y están en los frentes o estamos en los frentes del ministerio junto con otros consiervos del Señor. Ahora este verano, en el mes de julio, estaremos haciendo 43 años desde que comenzamos a servir al Señor en el ministerio. Aunque ya desde jóvenes veníamos haciéndolo, tanto Paquita en Barcelona, ella procede de la asamblea en Paseo Maragall, donde Benjamín Angurel sirvió como evangelista por muchos años y pastoreando también. Y ahí nos conocimos en Barcelona mientras un servidor estaba en la formación bíblica en el IPSTE. Yo conocí al Señor en el contexto de los años 70, del siglo pasado, cuando Evangelismo en Acción comenzaba las primeras obras en el norte, después de Segovia, el intento en Huesca, Guadalajara, que fueron fallidos en principio, y en Ávila después comenzaron a trabajar los hermanos en el norte, en San Sebastián, con los Miller, en Bilbao, con Parkerson, en los Whittle, hermanos de lo que hoy es Avant, el equipo de Avant, que en aquel tiempo era CAM, la misión centroamericana, y con otros grupos que venían de Barcelona y hermanos que ayudaban. En ese contexto, un servidor conoce al Señor. A la par que Jaime Ardíaca, que también sabéis de él, y demás, nos convertimos casi a la par en aquellos años. Él en Guipúzcoa, servidor en Vizcaya. Años más tarde, después de formación bíblica, de servir al Señor en la iglesia, de un tiempo de prueba, pues los hermanos vieron apropiado encomendarnos a aquello que sentíamos y veíamos de parte del Señor, salir a la obra. Y fue una bendición que ellos nos apoyaran, porque, bueno, humildemente dicho, y en medio de bastantes estrecheces, sufrimiento, pruebas, etcétera, el Señor nos ha guiado. A Paquita y un servidor, el Señor nos dio un corazón pionero y hemos podido servir en frentes pioneros. No solo abriendo obra ahí en el norte, colaborando luego lo que fue Santander, la apertura de Vitoria, Pamplona y otros lugares donde luego iban llegando hermanos u obreros que podían seguir la obra, pero en esos inicios pioneros, sino también en abrir frentes que eran necesarios en la obra joven del norte. El norte no tiene la ralea, la regambre que puede tener Sevilla a nivel de obra evangélica, o Andalucía, ¿no? Y ahí pudimos comenzar una pequeña junta con 3 hermanos, abrir un frente que era necesario, hacer la asociación de iglesias, que luego llamamos el Consejo Evangélico, y que hoy tiene desarrolladas diversas áreas, no tan desarrolladas como en Andalucía, pero en los hospitales, en las cárceles, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y ahí pudimos trabajar mientras se desarrollaba este ministerio. Pues yo tuve que invertir mucho tiempo en una visión que el Señor nos dio, junto con Juan Gili y con Jaime Fernández, y fue abrir brecha en los medios de comunicación. Y después de lucha y de oración y de mucho trabajo y esfuerzo, el Señor nos abrió una puerta increíble. Recuerdo al director de ETV haberme dicho en el pasillo, ya que no contestaba nuestras cartas, me dijo: no tendréis programas. Y le dije: bueno, estamos orando al Señor, que está sobre ti. Y efectivamente, pues no solamente tuvimos uno, sino que tuvimos 2. 2 para televisión, desde octubre del 90, en euskera y en castellano, según el Estatuto de Autonomía. Había que hacerlo doblemente en las 2 lenguas oficiales, y a continuación, en el 93, hicimos gestiones y pudimos tener
en Radio Euskadi y Euskadi Ratia. Así que teníamos 4 programas, de no tener nada, tener 4, ¿no? Eso supuso un trabajo ingente de formar gente, de capacitar, pero gracias a Dios el Señor levantó a un grupo de jóvenes, hermanos jóvenes que nos ayudaron, y ha sido una delicia poder enseñarles, instruirles, trabajar con ellos durante estos años. Después de 12 años, pues un servidor ya dejó este ministerio y ya lo pude delegar en otros y hoy continúa siendo una bendición. Hay cientos, miles de personas, igual que en Andalucía, con Canal Sur, con Pan del Cielo, pues viendo y oyendo los programas, ¿no? Y lo oyen en los lugares más recónditos, desde el País Vasco Norte, el Alto Pirineo, hasta La Rioja, hasta Cantabria y casi hasta Zaragoza. Es decir, la amplitud de ETV es muy potente, muy grande, y damos gracias a Dios. A la vez, en estos años hemos podido servir en obra pionera, no hemos dejado de hacerlo. Hemos tenido 3 frentes a la vez, ¿no?, en los que trabajar por años, en equipo, junto con otros hermanos. Pero amparado y rodeado por el equipo de evangelismo, los obreros e iglesias que han ido surgiendo en nuestro entorno, pues hemos podido servir abriendo obra pionera cerca de Baracaldo, que es la asamblea base que se estableció al principio en las arenas de Guecho, y luego hemos tenido, con el ciclo del tiempo, hemos tenido grupos de africanos, grupos étnicos, filipinos, rumanos. Hemos podido levantar entre ellos obra y ministerio y se han formado grupos paralelos con ellos mientras discipulábamos y trabajábamos, ¿no? En el año 92, en referencia a Sevilla, las asambleas aquí nos pedisteis de venir y colaborar durante un tiempo mientras duraba la Expo. Perdón. Esto comenzó a pasarme en el plató de televisión. Nunca se me secaba la garganta, pero desde ese tiempo tengo un problema. Y estuvimos aquí 2 meses grabando programas en el Pabellón de la Promesa, programas para Tiempo para Euskal Herria, que era el programa nuestro en ETV, en ETV2 y ETV1, y también ayudando en la evangelización en diversos barrios de Sevilla, así que estuvimos trabajando aquí 2 meses y testificando a muchos que iban para el Rocío, ¿no?, en aquel tiempo. Fue muy bonito. Y uno de los colaboradores que bajó conmigo desde el norte fue una señorita, la señora Julia, que Miguel Ángel Prado nos la robó, ¿no? Ella vino como soltera y Miguel Ángel en ese tiempo estaba en la etapa de viudez, ya Mari Carmen había fallecido, y pasados unos meses, en el año 93, ellos se casaron felizmente y han servido al Señor aquí entre vosotros, como bien sabéis. Así que, queridos, gracias por vuestro apoyo, por vuestro ministerio por años, a nosotros y a otros consiervos, por vuestro apoyo a través de las ofrendas, de las oraciones. Ahora acabamos de enviar una carta de oración hace unos días a través del Fondebank, que supongo que la habéis recibido en la iglesia y los hermanos podéis seguir orando. Y hoy en día, pues junto con Paquita tenemos 2 hijas, Abigail y Cristian, con 2 chicos, Lucas y Lucía, ya de 12 y 7 años, y Noemi, nuestra segunda hija, que después de estar en Londres durante años, pues ella, desde la iglesia en la que sirve al Señor, una iglesia nueva, una obra pionera también, tiene un corazón similar al de los padres, pues ha sido enviada por la iglesia a un ministerio con mujeres maltratadas en Uganda, en la ciudad de Mbale, a unos 200 kilómetros de la capital, Kampala. En esta carta de oración enviamos un pequeño informe de ella para que podamos estar orando. Es un contexto islámico, animista, mucho ocultismo
Como sabéis, el vudú reina en aquella cultura y sobre todo la familia, la poligamia reina, el maltrato a la mujer y a los niños es increíble, ¿no? Entonces, con la ayuda del Señor, pues está comenzando a levantar el ministerio que se llamará Zoe, Ministerio de Atención a Mujeres Maltratadas, con la idea de conseguir un refugio, una casa refugio donde puedan venir los casos extremos y ser tratados. Y para eso necesita formar un equipo para ello. Gracias, queridos, por vuestra oración y vuestro apoyo a estos ministerios en los frentes pioneros. Gracias al Señor por iglesias como vosotros. En esta mañana me alegra mucho de estar y de compartir estas cosas aquí con vosotros. Venimos hablando en Los Naranjos acerca de la familia y hemos visto estos 4 vértices relacionados con la familia, y ahí en Los Naranjos hemos visto las 3 primeras partes que tiene que ver con la familia en los días caóticos, la familia diligente en el Señor, la familia como una provisión divina, vimos ayer, y hoy quisiéramos ver con la ayuda del Señor pues la familia y la honra al Señor. Detallando quizás o definiendo lo que es la honra en primer lugar, y luego mirando 3 aspectos en los que la honra a la familia ha de destacarse. Teniendo en cuenta que el tema que me pedisteis para compartir, el de la familia, es un tema tan necesario en nuestros días. Es un tema, yo dije al principio, el jueves en Los Naranjos, que hay muchas familias en nuestros días que están llorando tristemente, llorando amargamente. Hemos estado con matrimonios en los últimos tiempos donde hay un llorar, una tristeza profunda. ¿Qué está pasando a nuestras familias? Ya no en la calle, sino en nuestros propios entornos. Separaciones, infidelidades, situaciones distintas con nuestros hijos, es decir, unas situaciones antes desconocidas, ¿no?, en la generación anterior. Por tanto, necesitamos ciertamente reflexionar, ciertamente pensar dónde estamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos agradando al Señor. Y siempre habrá los que no quieran, los que desechen al Señor, por supuesto. Y no somos culpables de todo eso, por supuesto, pero nos toca reflexionar, orar y ver la perspectiva bíblica sobre la familia en nuestros días, sobre todo por los ataques que vive la familia en nuestros días. Así que veremos en primer lugar el entorno beligerante en el que estamos y la honra que debemos al Señor, el hecho de honrar antes a nuestros hijos, antes al Señor que a nuestros hijos, y el honrar al Señor antes que a nuestras ambiciones en lo que respecta a los hijos. A ver si podemos reflexionar durante estos minutos acerca de esta realidad. La honra básicamente es tratar consecuentemente, estimar y tratar a una persona según su dignidad y autoridad. Ese es el concepto amplio de la honra. Y en la escala de personas a las que honrar, pues en primer lugar está el Señor. Amarás al Señor tu Dios de forma integral, con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu vida, ¿no? Lucas capítulo 10, a nuestros padres, Efesios 6, la honra de vida a los padres en el orden de la familia, y también la honra a aquellos que están en autoridad, que ostentan alguna autoridad. Y ahí están las autoridades civiles, ahí está la autoridad de aquellos que están junto con y sobre nosotros en el área laboral, y aquellos que están entre la Iglesia y que sirven al Señor y nos guían y presiden en el Señor. Y a todos ellos, de distintas maneras, pero nos toca estar sujetos a autoridad. El sujetarnos es honrar
honrar el trabajo que hacen, el lugar, la posición que ocupan, ¿no? Lo contrario es degradar y menospreciar a la persona y a la autoridad que representa. Y en primer lugar, como digo, está nuestro Señor como el objeto principal de nuestra honra. En un entorno beligerante en el que estamos, decíamos en estos días en Los Naranjos que la familia es como un espejo, que a la vez que refleja la vida de nuestro entorno, pues también muestra la forma de vivir en nuestro hogar. Y eso hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? En esta consulta que hubo sobre familia y liderazgo, en las varias consultas que ha habido, han sido varias, organizadas por la Alianza Evangélica, pues se ha hecho énfasis en que el problema no está en la sociedad, decía uno de los terapeutas que intervenía, sino en nuestra, ¿quién se acuerda? Suciedad. Así que nuestra mirada no debe ser enfáticamente solo la sociedad, sino también en nuestra responsabilidad en este aspecto, ¿no? Y quisiera resumir esta mañana algo de lo que hemos dicho en Los Naranjos, pero para que seamos todos conscientes, pues nos envuelve en nuestros días un fundamentalismo secular con color de modernidad, y además modernidad progresista, ¿no? Vivimos desde pocos años para aquí una auténtica intolerancia social, dogmática. Y la discrepancia, cosa de la que se hizo gala en los años 80, 90, etcétera, pues ahora la discrepancia está llegando a ser, en ciertos asuntos de ética, pues ya está llegando a ser delito. El ser políticamente incorrecto, en algunas áreas de la vida, ya está siendo penado por la ley, como sabéis, en algunos aspectos. Así que el primer peligro que afrontamos, decía un hermano introducido en la política en nuestros días, además con experiencia en el campo político, él decía que afrontamos un totalitarismo ideológico, nuevamente, tristemente, yendo a camino de una dictadura laica. Por ejemplo, Francia está bajo una dictadura laica en estos momentos, con apariencia política, de democracia y todo lo que quieras, pero si observáis los últimos movimientos que ha hecho la presidencia francesa, son dictadura. No es conforme a la democracia. Y si observamos la introducción de bienvenida que se hizo en los Juegos de este verano pasado, pues ya está muy claro, ¿verdad? El totalitarismo ideológico bajo el que estamos. Es decir, vivimos bajo una cultura nuevamente laicista, pero no conformista, sino beligerante. Y además uniformizante. Y que actúa por medio de la coacción, evidentemente. Y el fundamentalismo básicamente es aquel que se presenta con una imposición de verdades, entre comillas, que se dicen incuestionables, pero que tienen mucho de cuestionables. El laicismo, pues, es la imposición del Estado sobre la ciudadanía, sobre una manera de pensar y de ser, Y eso lleva a un totalitarismo o a una tiranía, dicen algunos, de las ideas. Así que la situación, queridos, no es nada fácil. Y la familia es el centro de los ataques. La familia es el centro de los ataques. La sugerencia no es mía, es la sugerencia que se ha dado en estos foros, que han sido varios, sobre familia y liderazgo, pues es triple. Por un lado, estar vigilantes como hijos de Dios, velando por nuestra libertad y nuestro deseo de vivir libremente en cristiano, siendo tolerantes, evidentemente. No evitar ser reaccionarios
en nuestras relaciones personales, como iglesia, etcétera, o como familias, sino más bien compasivos, como Cristo lo era. Cristo tenía compasión a pesar de, y con la inmensa gracia de Dios sobre su persona y ministerio, de tal forma que aquellas personas que, entre comillas, eran los peores o la escoria, eran atractivos porque Él se acercaba a ellos, simplemente. Acercarnos a aquellos que parecen la escoria de nuestra sociedad y los desechados siempre trae un premio, y es el premio de la misericordia de Dios implicada o afectando a sus vidas. Por tanto, en medio de esa actitud que nos toca tener compasiva, podemos presentar el Evangelio. Y hay más almas y más vidas de las que pensamos que están abiertas a escuchar al Señor. Presentando con humildad, como dice el apóstol Pedro, la palabra a aquellos que nos piden razón de nuestra fe. 1 Pedro capítulo 3. Teniendo en cuenta, decíamos estos días en Los Naranjos, que el frente que tenemos es un frente triple, un frente ideológico, un frente moral y un frente espiritual. Nos toca refutar argumentos a nivel intelectual, nos toca refutar la altivez y la soberbia con nuestra vida, nuestra propia vida, sin ser reactivos necesariamente, y nos toca destruir fortalezas a nivel espiritual por medio de la oración principalmente y la perseverancia. Son las tres actitudes que la Escritura nos enseña con la que podemos combatir la resistencia social en medio de la cual estamos. 2 Corintios capítulo 10. Este es el entorno en el que estamos. Entonces, en ese entorno, algunas pautas de la Escritura, ya hemos visto algunas. Una vez vuelto a casa podré reunir bien, ordenar bien las diapositivas, PowerPoint, y enviarlas a la iglesia para que podáis tenerlas y distribuirlas, ¿no? Así que, ¿cuál es nuestro reto? Hoy nos toca ver la honra que somos llamados a dar a Dios, y lo voy a enfocar en dos aspectos. La honra que hemos de dar a Dios como padres y la honra que hemos de dar a Dios como hijos en nuestros contextos familiares, que son distintos. Y por lo que enseña la Escritura y la experiencia nos dice, los padres caemos muy a menudo en una tentación, en una gran tentación, y es honrar a nuestros hijos antes que a Dios. Y los hijos caen igualmente en un engaño, en querer satisfacer sus ambiciones antes que honrar a sus padres. Y eso lleva a que la deshonra al Señor en nuestros contextos familiares ocurre más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Los padres a quienes honran. Quisiera poner varios ejemplos para que lo tengamos ilustrado, ¿no? Génesis capítulo 22, por favor, si podemos abrir la palabra y mirar juntos ahí ese texto donde el Señor encomienda a Abraham una misión que conocemos todos, ¿no? Génesis capítulo 22, los primeros 3 versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
y el texto continúa con el relato de la historia. Y quiero recordar otra vez, para los que no estuvisteis en los naranjos, que Génesis, al igual que el resto de libros de la Escritura, Génesis es el relato histórico de lo que ocurrió. No es una alegoría, no es un texto mitológico, no es una farsa contada para que, entendamos que Abraham es la figura de la fe, etcétera, etcétera. Desde el relato de la creación hasta la historia de José en Egipto, es un relato verídico, histórico de lo que ha ocurrido. Porque si Génesis lo convertimos en un texto mitológico y de fábulas, el Evangelio igualmente es una fábula, porque el Evangelio viene a causa de la caída. Y la caída está relatada históricamente en los inicios de Génesis. Hemos de tener cuidado con las interpretaciones y las corrientes, las farsas de interpretación de la Escritura en los últimos días. La Escritura es inspirada por Dios, decía el otro día a los hermanos. Toda la Escritura. Y además es útil para que el hombre de Dios llegue a ser completo, perfecto para toda buena obra. Y los escritores bíblicos han sido guiados por el Espíritu de Dios para darnos a conocer no su interpretación privada, sino aquella palabra dada por Dios en cada momento. Y el Señor Jesús le dio suma autoridad a la palabra, y no solo a la palabra, sino a las palabras. Y no solo a las palabras, sino hasta a los signos ortográficos de las palabras. La iota y la tilde es eso. Queridos, nuestro sumo respeto a la palabra inspirada de Dios. Y aquí en el texto de esta mañana se nos dice que Abraham, y recordemos la historia, Abraham y Sara tardaron en tener hijos y cometieron un gran error, que lo estamos pagando muy caro hasta que vuelva el Señor. Agar e Ismael. Y al no poder tener hijos Sara, pues evidentemente el tiempo pasó, aunque Dios había prometido el hijo de la promesa. No cualquier hijo de cualquier mujer, sino un hijo de su mujer, que era Sara. Y después de haber tenido ese hijo, después de tanta lucha, como sabéis, de tanta paciencia, años esperando, eran muy mayores Abraham y Sara. Y aquí están las paradojas de Dios. Pedirle a un padre que haga lo que humanamente parece imposible que cualquier padre no hubiera hecho. A ese hijo del alma, ese hijo de la promesa, ese hijo que habían esperado tanto tiempo, Dios dice, llévalo y entrégamelo. Y aquí vemos la hermosura de la fe de Abraham. Por eso Abraham ha sido evidentemente honrado como un hombre de fe. Porque la fe implica perseverancia, pero la verdadera fe implica obediencia sacrificial, no obediencia de cualquier manera. Y aquí tenemos a un hombre que por la confianza íntima en el Dios al que adoraba, y ahora cuando adorábamos en medio de la música y de las canciones, yo oraba conmigo mismo y decía, Señor, ayúdanos a adorarte íntimamente en nuestro corazón, en esta mañana, en este culto. Ayúdanos a que cuando volvamos a casa y pase la semana, sigamos también adorándote, aunque no haya tanta alabanza tan bonita y tanto acompañamiento. Ayúdanos a adorarte. Y Abraham hacía eso, adoraba a Dios en la soledad, en sus ofrendas, en su tiempo con Dios. Y es lo que Dios necesita de nosotros como padres, queridos. Entender ese Dios al que adoramos.
ese Dios que nos ha salvado, ese Cristo que resucitó que esta mañana recordamos. Para que cuando llegan los momentos de prueba ante aquellos que amamos, nuestros hijos, y llegue el momento en que tengamos que poner a uno delante del otro, digamos a nuestros hijos, hijos, no. Esto que me pides, esto, no. Está mi Señor delante y mi Señor dice esto, esto y aquello. Y queridos, estoy haciendo este énfasis porque me ha tocado llorar con hermanos pidiendo perdón como padres por haber cedido a las demandas pecaminosas de sus hijos y tenerles incluso dentro de casa, viviendo irregularmente. Y eso es deshonrar a Dios. Abraham honra al Señor. No sabía lo que Dios iba a hacer, no tenía ni idea, pero él fue. Y como conocemos la historia, sabemos que él dispuso el sacrificio. Fue la misericordia de Dios que le probó hasta el final, pero él no cedió. Tenemos otro caso triste que es casi el contraste en la Escritura. Hay muchos casos, pero tenemos otro. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Ahí tenemos la historia preciosa de Samuel, que el Señor levanta y rescata. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Leamos, por favor, aunque no se vea aquí en la pantalla, no os preocupéis, la letra es un poco pequeña ya cuando pase la diapositiva. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Verso 29. El Señor tiene que enviar a un profeta, cuyo nombre no lo conocemos, a Elí. Verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos antes que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Parece mentira un sacerdote, un siervo del Señor, que el Señor usó en la vida de Samuel, Elcana y Ana. Y ahí el Señor estaba forjando a un joven que surgió en medio de la podredumbre de los hijos de Elí. Fue un retoño de la gracia de Dios, en medio de aquella perversidad. Pero Elí habló a sus hijos, les llamó la atención, pero no les estorbó. Y es el punto que quisiera mencionar esta mañana. Elí tenía la autoridad, no solo como padre, sino como sacerdote principal del santuario, y no apartó a sus hijos del servicio al Señor.
era un pecado muy fuerte. Pero el principio espiritual es que Elí deshonra a Dios mientras que honra a sus hijos. Y los honra delante de todo el pueblo. No los corrige, no se lo impide. Lo vemos en capítulo 3, verso 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. La iniquidad que él sabe. O sea, Elí no era inconsciente, aunque era mayor. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y esto debe quedar grabado en nuestros corazones. La honra a Dios está en primer lugar. No solo que lo cantemos, que está bien que lo cantemos, sino que desde casa, desde nuestras familias, decíamos que familias débiles, iglesia flaqueada, familias firmes, iglesia fortalecida. Él no los ha estorbado. La diferencia entre Elí y Abraham en este aspecto familiar es abismal. Y os animo a que quizá podamos releer estas dos historias para compararlas y aplicarlas en nuestros contextos familiares, en nuestras vidas, en nuestro transcurso. Cada familia vivimos una etapa distinta, como matrimonio, con los hijos, etcétera. Depende de las edades y tal, ¿no? Y esas aplicaciones, pues las podemos hacer de forma particular. Aquí están los principios bíblicos generales para que el Señor esté en primer lugar. Hemos visto Deuteronomio 6 en los naranjos, donde el Señor llama la atención al pueblo y dice que pongas estos mandamientos sobre tu corazón. Y esto es muy importante, el término hebreo ahí es muy claro. La idea es que los mandatos de la palabra de Dios ha de estar por encima de nuestros corazones. Y el corazón en el Antiguo Testamento es un término amplio, pero lo que significa no solo los sentimientos, sino las intenciones y las expectativas. Ten cuidado de que la palabra esté por encima de tus intenciones, de tu voluntad, de tus expectativas. Oye Israel, que es Dios quien lo dice. Y aguantaron un suspiro, tristemente, ¿no? Pero nosotros tenemos esa película de la historia de Israel y también la película de la historia de la Iglesia, de que cuando ha dejado la palabra a un lado, la ha soslayado, la ha menospreciado, la ha relativizado, le ha metido tijeras a la palabra, a partir de ahí el pueblo de Dios. Y hoy vivimos días así. Estamos viviendo días donde incluso en nuestro mundo evangélico es para llorar. Algunos púlpitos, predicadores, no creen en la palabra. No piensan que la Escritura es la palabra revelada de Dios. Y hay más argumentos psicologizantes aplicados a la Escritura que la realidad del texto bíblico. Por eso la Iglesia del Señor necesita abrir la palabra, abrir el texto, presentar los principios, porque la palabra es la que da luz. Queridos, son tiempos difíciles, días peligrosos. ¿Hallará fe cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra? Hay más ejemplos de otros padres. Tengo aquí el de David, que ya lo veréis, pero no nos da tiempo. David deshonra a Dios de una forma múltiple, además. Siendo él un adúltero, y luego no haciendo nada cuando sus hijos, uno de ellos abusa de su hermana.
y luego cuando otro de ellos intenta matarle y quitarle del trono, un golpe de estado. Y David no hace nada, se hace el orejas, el longuis. David ahí no honró a Dios. No honró a Dios. Por eso Natán el profeta le amonestó de forma muy dura en algunas ocasiones. Digo aquí al final que la oración por nuestros hijos, que la hemos de hacer y la hacemos, nunca debe ser un sustituto para que hagamos lo que hay que hacer. Me ha ocurrido personalmente, y seguro que a vosotros, con ciertos padres, animándoles a proceder adecuadamente con los hijos. No, ya estoy orando por él o por ellos. Sí, sí, eso no dejes de hacerlo, pero haz lo que tienes que hacer. Y aquí tiene que ver mucho la pareja también, el padre y la madre, el matrimonio, para actuar con un mismo sentir espiritual. No mirando para otro lado, sino nuestros hijos deben saber que nosotros honramos primero a Dios antes que a ellos. No solo para que vengan o estén en la iglesia, sino para que en sus vidas, en nuestras vidas, el Señor sea glorificado. Honremos al Señor antes que a nuestras ambiciones. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor a Elí. Los hijos a quienes honran. Hay varios ejemplos más en la Escritura, pero tenemos un ejemplo de José, que es el ejemplo que los jóvenes aprenden muy bien, se enseña mucho en la escuela dominical y lo conocemos. Génesis 45, por favor, si podemos mirar un momento esa etapa del final de la vida de José. Génesis 45, verso 9. Cuando José apremia a sus hermanos para que avisen a su padre, 45:9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí José estimula a sus hermanos para que hagan traer a su padre a Egipto. Entiendo que conocemos la historia. Capítulo 50, final, el último capítulo de Génesis. Una vez que ha muerto Jacob, los hermanos, capítulo 50, verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hizo? Lloró, porque no tenía un corazón justiciero, mientras hablaban. Verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué había en el corazón de José? Un muchacho que cuando llega a Egipto está más solo que la una y nadie le ve, ahí en casa de Potifar, en vez de dejarse llevar por aquella mujer malvada, él se mantiene porque sabía que Dios conocía sus acciones. Pero tiempo más tarde, cuando es elevado al rango de gobernador, pues evidentemente lo que él quería era honrar
a su padre y a su familia. Y de esa manera estaba honrando también y permitiendo que las profecías en cuanto a la familia de Jacob y sus descendientes se cumplieran. José honró al Señor antes que otras cosas. Y fijaos si tenía cosas que honrar cuando era gobernador en Egipto. Pero él antepuso la honra a Dios en medio de toda esa peripecia que vivió como hijo. Eso salvó a la familia que iba a constituir el futuro Israel. Honró la obra de Dios para sus descendientes. Por eso honrar tiene trascendencia de bendición, no solo en el día de hoy, sino en nuestros descendientes. Y Dios nos honra cuando lo hacemos. Tenemos un ejemplo contrario en Amnón y en Absalón, hijos de David. Y tristemente de Absalón ya he hablado, pero de Amnón, cuando intenta violar a su hermana, David no hace nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Por causa del tiempo no lo leemos, pero podemos mirarlo en casa. Absalón, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Cuando hace lo que hace y mata a su hermano, David no hace nada. Dice que se enfadó, dice el texto bíblico. Sí, se enfadó hasta que se le pasó. A causa de eso vemos que el Señor deshizo la familia de David, tristemente. La deshizo, porque él no honró a Dios. Pero en este caso sus hijos satisfacían sus ambiciones antes que honrar a sus padres. Por tanto, deshonraban a Dios. Hijos que honran, queridos, Dios prospera la familia. Padres que honran a Dios, Dios ensancha y cumple sus promesas en esa familia. Nos toca ser cuidadosos. Siento que estamos comprimidos en el tiempo. Me gustaría haber hablado más de esta familia de David, pero aparte de que conocemos la historia, podemos leerlo en casa. La necesidad de que los hijos, y aquí apelo a los que somos hijos, a los jóvenes, la necesidad de tener en cuenta a nuestros padres. Porque además es el mandamiento, es el único mandamiento con, ¿qué? Con promesa. ¿Con promesa de qué? De que Dios te va a bendecir a ti. Y te va a bendecir en adelante con tu familia que formes en adelante. Y la palabra de Dios no cae nunca en saco roto, saco vacío. La familia y la honra al Señor. Ciertamente que vivimos en un entorno beligerante, pero, queridos padres, nos toca seguir honrando al Señor en primer lugar. Queridos hijos, nos toca seguir honrando a nuestros padres. No son perfectos, al igual que nuestros hijos no son perfectos, pero eso no nos excusa. Si el Señor está delante y nuestros hijos se resisten, un día lo entenderán. Pero Dios nos vindicará. Y es el llamamiento que tenemos en días difíciles para todos nosotros, son días difíciles. Así que la familia vive o vivimos en días caóticos, nos toca ser diligentes ante el Señor. Deuteronomio 6 es el texto lema. La familia es la provisión divina para nosotros en nuestros días. Y la honra al Señor en la familia es un deber para nosotros en nuestros días, a pesar de las situaciones que vivimos, ciertamente difíciles,
Y en medio del lloro y del sufrimiento, si lo estamos pasando, nos toca mantenernos en oración, examinar nuestros corazones por si en algo hemos tenido responsabilidad y corregirlo delante del Señor y delante de nuestros hijos o de nuestros padres, para que la familia se restituya, porque nuestra sociedad a lo que va es a destrozar nuestra familia. Hay todo un programa que se llama, lo he mencionado en Los Naranjos, los que habéis estado ya lo sabéis, que se llama la filosofía de deconstrucción del hombre, que quiere deshacer al hombre y por supuesto a la familia. Y lo estamos viendo en las leyes que surgen, en las actitudes públicas, en ese laicismo totalitario que nos está... Pero los principios del Señor son válidos y podemos sobrevivir en medio de... Dijimos en la primera sesión que como iglesias del Señor nos toca ser como la iglesia de Filadelfia, que aunque tengamos pocos recursos o seamos débiles en nuestra sociedad, no somos gran cosa ni tenemos gran fuerza, pero dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué? Mi nombre. Por tanto, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y no solo es una referencia a esa gran tribulación, sino evidentemente a esas horas de la prueba que vamos viviendo a lo largo del tiempo también, aunque tenga su proyección escatológica, pero tiene su aplicación en nuestros días. Queridos hermanos, que el Señor os fortalezca para que seamos familias, iglesia que agrade al Señor en medio de nuestras fragilidades, debilidades, para que el Señor pueda decir de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, queridos, y de nuevo gracias por vuestras oraciones, vuestro apoyo a la obra del Señor en el norte, donde no hace tanto frío. Y cuando llegue el verano, si podéis, subiros. Cada vez veo más andaluces y extremeños en el verano, allá por Bilbao, San Sebastián y demás. Cuando les veo yo y les oigo, pues yo que tengo orígenes andaluces, algún día os contaré la historia, pues me acerco a ellos, les saludo y les digo, ¿qué tal? Por aquí dicen, ¡jo! ¡Qué bien se duerme aquí! Que el Señor nos bendiga, queridos. Sí, si nos ponemos en pie, por favor, y podemos... Te bendecimos, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Sé tú glorificado en nuestros corazones. Permite, Señor, que tengamos la actitud de abrir tu palabra, de examinarnos delante de ti y podamos orar como el salmista, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Te adoramos en esta mañana. Ayúdanos a ser padres honestos, padres unánimes como matrimonio con los hijos. Ayúdanos a ser hijos también sinceros, valientes, pero sinceros con los padres, para que juntamente todos podamos honrarte, tú seas glorificado y podamos decir a una voz que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Bendice esta congregación, su ministerio, sus quehaceres y a cada familia, Señor, en esta preciosa Sevilla, para que el Evangelio siga extendiéndose y otros más conozcan de Cristo. Y si hay personas esta mañana que han escuchado la palabra y no tienen a Cristo, Señor,
obra en sus corazones, para que el Espíritu Santo también les dé el deseo, el anhelo de buscarte a ti y llegar a ser salvos por medio de Cristo Jesús. En su nombre, amén.